después de la Biblia. Al hablar de la cristiandad, dijimos que la iglesia se había hecho responsable de muchos sectores de la vida pública, y esto por necesidad, porque no había autoridad civil o militar que se encargara de ellos. El clero fundaba y atendía las escuelas y universidades. Los religiosos se hacían cargo de la salud pública, hospitales, hospicios, orfanatos. Los monjes colonizaban y valorizaban la tierra sin cultivar. Pero llegó el día en que lo más consciente entre los dirigentes e intelectuales comprendieron que todas estas tareas debían ser devueltas a las autoridades civiles. En esto estaban de acuerdo con el Evangelio, que distinguió lo que es de César y lo que es de Dios. Pero también en esto se encontraron con las ideas tradicionales. Raras veces no convencemos de que debemos transmitir a otro una responsabilidad nuestra. Así pasó con las autoridades de la iglesia, de tal manera que los cambios necesarios para que la cristiandad decadente diera lugar a naciones modernas, a instituciones laicas, a ciencias independientes, se hicieron en forma de lucha. Todos saben el proceso ridículo hecho al físico Galileo y los conflictos políticos que hubo entre los papas y los reyes. Después de la Biblia, en los últimos 4 siglos, el mundo ha conocido más crisis, más adelanto, más cambio que en todos los tiempos anteriores. La fe cristiana había dado al hombre europeo una energía, una seguridad, una conciencia de su misión en el universo que le permitieron construir la ciencia, desarrollar las técnicas, dominar los otros continentes. Por supuesto que la conquista y la colonización obedecían a motivos muy extraños a la fe, pero aún con esto llevaban a efecto el plan de Dios, que desde el comienzo contempló la reunificación de todos los pueblos. La iglesia participó de esta extensión en el siglo XXI. Hubo hasta 100,000 misioneros, sacerdotes y religiosas empeñados en la evangelización y educación en Asia, África y América. Lo más importante, sin embargo, sucedía en Europa. La iglesia se veía enfrentada a esta cultura moderna que había salido de ella, pero que ahora, independizada, se volvía su enemiga. Los espíritus ilustrados pensaban comúnmente que eran capaces de dar a la humanidad progreso, felicidad y paz.
y no veían en la iglesia sino ignorancia y prejuicio. En una palabra, el mayor obstáculo que la liberación de los hombres. Muchos se atrevían a predecir la muerte del cristianismo ante el siglo XX. Esta situación compleja obligó a la iglesia a salir de su seguridad y a responder a interrogantes cada vez más cruciales. Bien eran cierto que Cristo le había entregado la verdad y reinaba después de resucitado. Pero la iglesia tenía que descubrir y comprobar cada día lo que significaba esta verdad para hombres diferentes, y no era para ella el momento de reinar, sino de servir en medio de humillaciones. Después de la Biblia, en el siglo XX aparece que ha simplificado la situación. Por una parte, al cabo de 3 siglos de lucha estériles, la iglesia se ha dado cuenta de que al perder sus recursos, su poder político y su monopolio cultural, ha vuelto a encontrar su verdadera misión, que es la de ser en el mundo una fuente de amor y de unidad, la levadura en la mesa. La iglesia no es más que una minoría en el mundo, unos 700 millones de católicos entre 5.000 millones de pobladores de la tierra. Pero son más que nunca una minoría inquieta y preocupada por todo lo humano, sabiendo que la obra de Dios es salvar todo lo humano. Por otra parte, la cultura laicista que pretendía solucionar todos los apuros de la humanidad sin recurrir a la fe, ha visto su límite y luego su fracaso. Los mejores entre los que piensan reconocen que la humanidad corre el caos si los hombres no vuelven a tener una fe, una esperanza y una visión común de su destino. De otra manera, las tensiones entre ricos y pobres, el choque de la ideología, el desconcierto de la sabiduría humana nos lleva directamente a un enfrentamiento universal. Después de la Biblia, en mucha parte del mundo, la iglesia que antes iba de la mano con los gobernantes es perseguida. Esto sucede en los países comunistas decididos a eliminar toda religión. Esto sucede en países dominados por otra religión, como son los musulmanes y los hindúes. Esto sucede en la misma sociedad que se proclaman cristianas, pero dan la espalda a la justicia y al respeto al hombre, como en el caso de América. Ahora bien, la iglesia entiende mejor lo que es dar testimonio de Cristo y entregar su buena nueva a los pobres. Deja de ser una institución dirigida por una clase superior, el clero, y vuelve a ser una comunidad de comunidades. La iglesia entiende que para todos los pueblos se acerca el desastre si no saben reconciliarse,
y la reconciliación en base a la verdad, la justicia y el perdón. Es el fruto de la evangelización. Para quien no se detiene en la mediocridad inevitable de la mayoría de los creyentes, ni en los errores en el recorrido, ni en la lentitud de ciertos cambios, no cabe duda que este siglo es el gran siglo de la evangelización de las naciones. ¿Habrá otro después? Hermanos, así se cierra la introducción del libro de la Biblia latinoamericana, el cual estamos leyendo, y esta es la última parte de Después de la Biblia, donde nosotros estamos leyendo la introducción con el objetivo de que si usted no conoce la Biblia latinoamericana, tiene una oportunidad de saber por qué se llama Biblia latinoamericana, y es porque está escrita especialmente para latinoamericanos que entiendan un poquito el sentido claro de acuerdo con la cultura y el conocimiento que van adquiriendo. Nuestro objetivo es que usted elija la Biblia que mejor prefiera, usted la lea y usted tenga una conexión directa con nuestro Señor, que a través de su palabra Él habla a nuestros corazones.